Bueno, contarles que Las Emociones de América nos convocó desde el primer capítulo y vamos a hacer una pequeña recapitulación para aquellas personas que se integran hoy día, para hablar en esta saga de los valores culturales, de los valores emocionales de nuestro continente americano. Les contaba que en base a algunas conversaciones que tuve con el querido maestro Osvaldo Guayasamín, el gran artista ecuatoriano, un artista de raíces indígenas, orgulloso de sus raíces, de su madre, que lo crió a él y a sus hermanos en lo que es la fortaleza de las raíces del mundo andino. Tuve la oportunidad de entender el valor de las emociones y aplicarlo a muchas de mis conferencias, a muchas de mis investigaciones. Y es lo que yo he ido compartiendo con ustedes en esta saga a la cual le llamamos Las Emociones de América, y que ha sido un capítulo del trabajo de Convergia en el continente para poder unirnos en torno a aquello que realmente nos une, como muy bien señalaba Pablo, que es la cultura. La verdad es que es un instrumento de unión, es un instrumento de diálogo y de conocimiento del otro. El amor nos convocó de manera significativa, importante. Señalábamos que el valor del amor es transversal a todas las culturas, pero evidentemente que en América cobra especial importancia. Y por eso tomábamos, ¿no es cierto?, como ejemplo la novela de Octavio Paz, La llama doble, donde él nos habla del amor y del erotismo en esas dos dimensiones, para justamente plantear el valor del amor con el soporte que tiene para la cultura americana. De ahí pasamos también a hablar de la Edad de la Ternura, una de las fases artísticas del maestro Osvaldo Guayasamín. Y tuvimos la oportunidad de visitar el Parque del Amor, el Parque de los Enamorados en Lima, mirar hacia el Océano Pacífico desde el barrio de Miraflores y terminar en el tema del amor con la ciudad de Valparaíso, que desde mi punto de vista, tal vez porque estoy tan cerca de Valparaíso, aquí a unos poquitos kilómetros, y mirando el atardecer sobre la ciudad del puerto, para mí es la ciudad del amor de todas maneras. De allí hablamos también de los celos y las decepciones, y por supuesto el tango, que hoy día también aparece porque del amor a la pasión, que va a ser nuestra primera emoción invitada del capítulo de hoy, hay una distancia muy ligera. Es muy fino ese borderline que separa los celos, las decepciones, el amor y la pasión. Y América gira en torno a esos elementos también. Y por supuesto, el tango tuvo un lugar privilegiado, también lo tuvo Doña Flor y sus dos maridos, y ese barrio de Pelo Uriño en Salvador de Bahía, que nos ha traído también la emoción maravillosa de visitar ese ascensor, el elevador que nos lleva a un barrio maravilloso con el barroco, con el dorado quiteño, pero en Brasil, y una representación magnífica del arte y de los celos a través de la literatura, a través de la novela y de la cinematografía de Doña Flor y sus dos maridos. Y cerrábamos con la historia de Doña Carmen Arriagada y Mauricio Rugiendas, el pintor romántico que en la región de Talca, cuando él pasó por Chile, tuvo la oportunidad de conocer a esta mujer, encantarse con ella y tener un intercambio de correspondencia magnífico, como lo pudimos en un momento disfrutar hablando justamente de la historia de Doña Carmen Arriagada. Bueno, tenemos entonces dentro del recorrido, decíamos, ¿no es cierto?, que en un momento llegábamos a estas sorpresas impresionantes, y dentro de la sorpresa yo destacaba la ciudad de Antigua, Antigua de los Caballeros, y también la Feria de Chichi, que es una de las ferias más interesantes de las tantas ferias indígenas que existen en América, todas muy enriquecedoras. También nos sorprendíamos con la afinidad entre la ciudad de Washington y la antigua urbanización que pretendió el Imperio Romano. De alguna manera, en esa visión imperial nos encontrábamos con un concepto muy similar entre la antigua Roma y la actual capital norteamericana. Y las momias Chinchorro, desde Chile, siempre la mirada desde Chile, con más de 5.000 años de antigüedad y historia, y que representan un vestigio entre el sur de Perú y el norte chileno de lo que fueron estas formas de momificación tan significativas y tan importantes en la historia de la cultura. Y en la fuerza divina, que nos ha acompañado en cada capítulo, partíamos destacando el agua. Y el agua lo señalábamos, ¿no es cierto?, con algunos aspectos importantes desde el norte al sur de nuestro continente,
partiendo por el Niágara, en Canadá, siguiendo por el río Amazonas, en una pasadita muy corta, que por supuesto no es más que un testimonio a ese río que es fuente de vida en nuestro continente. Luego, con las tres fronteras, fundamentalmente lo que significan estas maravillosas cataratas de Iguazú, y para llegar a las catedrales de mármol en el lago Buenos Aires o lago General Carrera, en el sur de nuestro país, en lo que es el punto de encuentro entre Chile y Argentina en la parte austral. El capítulo segundo nos llevaba a estas contradicciones existenciales, los amores y los dolores de América. Y tuvimos la oportunidad de hablar del orgullo como valor importante, como valor existencial significativo. Dentro del orgullo, claramente tuvimos la oportunidad de detenernos en Colombia con ese tesoro de los Quimbaya, ver también el lago Titicaca y todo el trabajo de los indios Uros y el Coirón, el rescate de la artesanía y del trabajo en las manos. Y también el orgullo de un museo que reúne la historia de la humanidad, como es el Metropolitan Museum de Nueva York, que por supuesto constituye uno de los grandes orgullos museísticos de América al mundo, con obras que trascienden de grandes periodos de la historia de la humanidad. También hablamos de la inseguridad y el temor, y en ese aspecto señalamos que el primer encuentro entre el español y el americano, los pueblos originarios, seguramente, ¿no es cierto?, fue uno de los momentos de mayor inseguridad y temor de la historia de nuestro continente. Y por eso tuvimos la oportunidad de evocarlo en Santo Domingo, en República Dominicana, y también hablar de la inseguridad y el temor en los fuertes del sur de Chile, especialmente en la zona de Niebla, en la zona de Corral, en la desembocadura del río Valdivia. Y luego hablábamos de la gratitud, y rendimos gratitud a lo que es el trabajo de la gran orquesta de niños y jóvenes de Venezuela, al maestro Abreu, que es un gran educador de la música, pero un hombre que además con el sistema, como él le denominó desde la década del 70, incorporó a niños y jóvenes en el trabajo de la música, valorando incluso los compositores de Brasil, de Chile, de Argentina, entregando música, por ejemplo, de Ginastera y de muchos compositores de nuestro continente como parte del repertorio de esta Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela. La gratitud. Y también la gratitud en Colombia, la gratitud en Monserrate, en la ciudad de Bogotá, que la señalábamos ahí desde la altura, casi, ¿no es cierto?, a 3.500 metros de altura, enclavado uno de los monumentos más interesantes de gratitud de nuestro continente. Y así el punto divino del capítulo anterior estuvo focalizado en la tierra. La tierra, señalábamos, es un elemento vernáculo tremendamente significativo. Hablábamos de lo que significa la Pachamama, la mamacocha, la relación del hombre americano con su terruño. Y por cierto, ahí tuvimos la oportunidad de verlo en Teotihuacán, en México, de hacer un recorrido, ¿no es cierto?, por esta ciudadela y por esta calzada de los muertos que nos lleva hasta la pirámide de la Luna, de hacer también un recorrido rápido por la ciudad de adobe y de tierra antiquísima de Chan Chan, una de las más importantes del mundo, decíamos, después de la ciudad china, y terminábamos con la cultura mapuche, gente de la tierra, señalando que tierra y humanidad, tierra y cultura son un elemento esencial a la cultura americana. Y por eso, ¿no es cierto?, destacábamos, por ejemplo, Coatlicue, la diosa de la tierra en el mundo mexicano. Destacábamos cómo eso también se representa en distintas culturas, desde Norteamérica hasta prácticamente el cruce de Magallanes. Y hoy día nos corresponde hablar de las emociones de América con estos misterios entrañables, incorporando también algunos elementos que nos llevan a la melodía, que nos llevan a las emociones. Y por eso quiero partir con la pasión. Creo que la pasión es un poco más que el amor. La pasión es un ingrediente que le agrega al amor, como lo escuchábamos y lo leíamos con Octavio Paz. Ay, no sé. Ay, ¿qué te digo?
Perdón, le voy a pedir al equipo si pueden, porque yo no controlo los micrófonos, para por favor silenciar los micrófonos y dejarnos, ¿cierto?, hasta el final cuando tengamos las intervenciones. Muchas gracias. Respecto a la pasión, yo señalaba que hay elementos pasionales en América que son tremendamente importantes, son de una gran fuerza. Y quiero hacer aquí una relación. La pasión, por ejemplo, en Cuba, la encontramos en los cafetales, la encontramos en el tabaco, en la producción de los habanos, en el ron, este brindis tan significativo que hacía Pablo antes de comenzar, y que tiene que ver justamente con el brindis de América. América brinda a partir de sus frutos, a partir de lo que significa la caña de azúcar, el trabajo con cada uno de los elementos que permiten producir alcohol y con ello también producir algunos elementos distintos en cerveza, en vino, que se van dando chichas, que son muy propias también de las culturas originarias y que las encontramos prácticamente en toda América. La chicha es transversal como producción de la manzana, de algún elemento que fermente y que permita realizar, ¿no es cierto?, la producción de chicha, por ejemplo, de uva, de manzana, de tantos frutos. Y también la pasión de vivir en un lugar difícil y convertirlo en un hábitat donde la persona se sienta feliz. Y cuando yo decidí poner la favela en la pasión, tenía la duda si ponerla en la pasión o ponerla en el dolor, en la tristeza. Y de pronto dije, no, porque cuando uno ve la favela, uno ve a la gente y la gente es apasionada de vivir ahí. Y esto se los dijo el Papa Juan Pablo II cuando visitó una favela en el año 1980 y les habló de dos virtudes que él admiraba del pueblo cuando vivía en la favela, que era la esperanza, la expectativa y la pasión. Y encontré muy bonito el elemento de destacarlo desde esa mirada. Y por eso parto con esta fotografía cubana en una producción de tabaco, donde ustedes pueden ver lo que significa para el cubano la relación con la naturaleza. La naturaleza es la vida de América. América es un continente relacionado directamente, estrechamente, con los recursos naturales. Y por eso le llamó tanto la atención a los españoles cuando llegan a América, no solo los minerales, sino que también la riqueza de la fruta, la riqueza de las verduras, la riqueza de la producción cotidiana. Se encontraron con sabores, con olores, con olor a cacao, con olor a café, con olor a tabaco. Y esos elementos cambiaron, revolucionaron la economía de Europa. Gran parte de la economía del Renacimiento, de los tiempos modernos, incluso la revolución industrial, descansaron en recursos como la papa, en recursos como el café y el cacao. Y hoy día son recursos importantísimos que trascienden a la cultura italiana, a Suiza y a muchos países de Europa que los han incorporado en su gastronomía, en su recetario y en su comercio. Por lo tanto, hay un legado importantísimo. Y por supuesto en Cuba quiero hacer también un alcance a lo que significan estos lugares llenos de atmósferas de amor, de pasión. ¿Cómo no hablar de la bodeguita, del Floridita, del paso de Ernest Hemingway, que estuvo radicado casi 20 años en La Habana? Así que muy importante, justamente en la hacienda de La Vigía, donde está el testimonio del lugar donde él vivió, este recuerdo que él dejó en la bodeguita, un lugar que él frecuentaba para tomar ron y para hablar y escribir, inspirarse en alguno de sus escritos. Y rendirle un homenaje a quien acercó Cuba hace algunos años atrás con la música a gran parte de Latinoamérica, Compay II. Compay II fue un gran compositor del bolero cubano, pero también fue un intérprete de la guitarra, el intérprete de trombón y de muchos instrumentos que él tocaba, el bongó también, era polifacético, un hombre maravilloso y que tuvo la oportunidad además de compartir con uno de sus colegas el grupo de los compadres, y de ahí viene el nombre Compay II, con el que después se integró al famoso grupo Buenavista Social Club,
que dio lugar a la película de Fassbinder. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunos de sus discos. En los últimos años de vida, 9 o 10 discos en su creación, notable, y siempre con ese elemento propio de la pasión de la melodía, del bolero, que trasciende a muchas de las culturas de América. Cuando hablamos del bolero, también cómo no hablar del bolero mexicano, de los grandes compositores como Agustín Lara, como Armando Manzanero, cómo no hablar de Perú, de Chabuca Granda, cómo no hablar del tango, y no hablar de Carlos Gardel, de, como decíamos, Lepera también como compositor en su tiempo, Alfredo de Angelis, y las grandes agrupaciones de tango que se han proyectado desde tantos lugares distintos en Argentina, en Uruguay, incluso en Chile, donde el tango tiene grandes seguidores. La verdad es que la música romántica y el bolero han marcado un hito importantísimo en el caso de América. Y en este aspecto quiero también, ¿no es cierto?, señalar algo. Ustedes están viendo bien, ¿no? Sí, 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 Jorge, estamos viendo a Compay Segundo y ahora va justamente la canción Te doy la vida. Por alguna razón se había pegado aquí el pasa películas. Bien, Compay Segundo nos entrega esta letra que es pura pasión, pura pasión. Póngale un poco de melodía, póngale un poco de bongo, algún guitarrón, la armonía, esa guitarra de 7 cuerdas, armonía, le llamó Compay Segundo, que la creó él, con mezcla de guitarra española y de elementos cubanos. Te doy la vida porque mi vida es tuya. Te entrego el alma sedienta de ilusión. No dudes nunca que muero por quererte. Te doy la vida, te doy el corazón. Te doy la vida, te doy el corazón. Y cuando dueño sea de la ilusión que siento, unidos encontraremos la dicha y el placer. Juntitos viviremos, juntitos moriremos, unidas las dos almas formando un solo ser. El amor de las mujeres no tiene comparación, no tiene comparación. Compay Segundo, con la agrupación Buenavista Social Club en La Habana, creó un ambiente, el ambiente romántico de la vieja Habana, el ambiente cinematográfico, el de los autos antiguos que recorren la ciudad, el de el borde de costa que nos permite mirar el Caribe y entender por qué el cubano es feliz con su música romántica, con sus instrumentos, con sus melodías, con el tabaco, con el habano, con el ron, que son los elementos que combinan para que desde Cuba se nos proyecte una atmósfera y un ambiente que Fassbinder lo convirtió, ¿no es cierto?, en una película imperdible en el año 1993, como fue justamente este recuerdo que hizo y que dejó prácticamente, ¿no es cierto?, como un elemento perenne de la cinematografía mundial, Buenavista Social Club, y una gran representación y homenaje a esta agrupación y al bolero cubano, al bolero americano. También quiero rendirle un homenaje hoy día a la poesía de Centroamérica y elijo a una mujer que ha sido incorporada en muchas antologías de poesía. Se trata de una periodista, pero también de una gran escritora que ha obtenido muchos premios, que ha escrito alrededor de 10 poemarios, pero además tiene novelas, tiene escritos de prensa, Mía Gallegos. Ella ha hecho una gran difusión de la poesía en Costa Rica. Y dentro de lo que es la pasión, está El ojo de la aguja del año 1995, es una creación que me llama profundamente la atención y me emociona y la quiero compartir con ustedes. Al amor llegué con un grito de seda y puse las dos mejillas, el cuerpo y la conciencia. Nada quedó de mí, ni siquiera una carta, ni siquiera un espejo en donde reconocerme. Más aprendí a pasar por el ojo de una aguja, es decir, a perdonar sinceramente, a dejar la piel en el alambre, a dolerme desde los pies a la cabeza. Lo perdí todo. Y cuando entendí que no sabía defenderme de la gente, respondí con una bofetada de ternura,
porque yo sé que solo los dulces heredarán la tierra. Mía Gallegos, la pasión, para cerrar esta emoción de América y para poder seguir desde Centroamérica a lo que significa la pasión en Sudamérica y en mi caso, en la visión que hoy día quiero compartir con ustedes, la visión de la pasión en la favela, en el lugar donde la gente vive con una serie de problemas, de limitaciones, pero también con felicidad, con sentido colectivo, de comunidad, de cuidarse entre ellos, que es un elemento que nos cuesta mucho entenderlo desde afuera. La favela es mucho más que un circuito turístico, es una forma de vivir que tiene más de 100 años, que se ha proyectado en muchos lugares de América, pero que en Brasil tiene un sentido emblemático, particularmente en Río de Janeiro. Y quiero, por ejemplo, mostrarles esta, la de Rosiña, que corresponde justamente a Ranchito. Se dice que el nombre surgió de un apelativo que le daba a la gente a su ranchito donde empezaban a vivir, la Rosiña. Y por eso de ahí viene el nombre de esta favela, donde la gente vive con pasión, vive con deseo de disfrutar del día a día. Tienen la oportunidad de mirarse unos a otros, encontrarse en las calles, y entre la inseguridad, el temor, también está la solidaridad, está la pichanga, está el desarrollo de los talentos futbolísticos, y de aquí salieron muchos de los grandes futbolistas que Brasil ha entregado al mundo. Sabemos que Didi, por ejemplo, fue uno de los grandes frutos de la favela al mundo, y por eso que cuando uno ve la vida de la favela, hace un recorrido, sube sus escalas, encuentra a estos niños jugando con la pelota, se da cuenta del sentido vital que hay detrás de estas ciudades palpitantes. Ciudades que llegan casi a 1 millón de metros cuadrados de superficie. Es decir, estamos hablando de una tremenda superficie, son poblaciones que han sido reconocidas como barrio y que han sido visitadas a través de la historia por la Madre Teresa de Calcuta, por el Papa Juan Pablo II, por el Papa Francisco I, hace algún tiempo atrás por Barack Obama y muchas otras autoridades que han querido conocer esta realidad. Y quiero rendirle un homenaje a un chileno que trabajó arduo desde el año 1990 hasta su muerte en el 2013, Jorge Celarón, que construyó esta escala de 250 peldaños que une prácticamente 125 metros desde un punto de la bajada a otro punto, llena de azulejos, son más de 2.000 piezas de azulejo que él fue colocando y para la cual fue buscando financiamiento directo a través de las obras que él vendía. Él pintaba, representaba, sobre todo mujeres embarazadas, era uno de sus elementos de pasión. Por eso la pasión, un hombre que se enamoró de la favela y que dejó este legado maravilloso como es la Escadaria Celarón, que lo recuerda en Río de Janeiro. Y por supuesto, muchos pensarán en la vinculación que se puede hacer con tantos lugares de América. ¿Cómo no pensar en Nicaragua, en San Salvador? ¿Cómo no pensar también en algunos de los lugares de Guatemala, en Panamá, en algunas de las zonas de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de nuestro propio Chile? ¿Cómo no pensar en el mismo Valparaíso? ¿Cómo no recordar el cruce del río en Lima para poder ver también el barrio pobre al otro lado del Límac o del Rímac, como era, ¿no es cierto?, el nombre original del río? Así entonces, las favelas tienen una representación de la identidad de América y es la pasión de la vida. Cualquiera sea la condición, la pasión de vivir está y radica en la forma de compartir, de disponer de los colores, de buscar la felicidad y de entender que en el día a día hay un tremendo desafío y ese desafío se convierte en pasión, en amistad, en encuentro, como lo vemos en estos niños jugando su partido de fútbol. Y por supuesto, la mirada general
nos permite entender qué significan, ¿no es cierto?, estos ranchitos en estos lugares, en esta baixada, en estas bajadas, hasta el sector del Plan, con tantos cambios de fisonomía. Pero es que América es eso. América es una fisonomía polivalente, llena de contrapuntos, en que uno cruza una calle y encuentra una realidad distinta. Tal vez por eso tenemos muchos problemas, pero también por eso tenemos mucha esperanza, tenemos muchas posibilidades, porque en la diferencia está la oportunidad de poder encontrarnos y de poder construir a través de la cultura, a través del arte, de la música, de los rituales, de las tradiciones. El dolor y la aflicción también son parte de la historia de América y los encontramos en distintos momentos y en distintos puntos en el desarrollo de nuestra historia. Por eso he querido destacar el dolor y la aflicción en la Guerra de Secesión norteamericana y en la muerte de Martin Luther King, que desde mi punto de vista son dos hechos de dolor en la historia de América, separados por un siglo y que muestran cómo en uno de los países más grandes de nuestro continente el dolor ha sido parte del desarrollo de su historia. También en Frida Kahlo, una mujer admirable, pero también una mujer llena de dolores y de la cual vamos a hablar en unos minutos más. Y una mujer que se paseaba aquí frente al lugar donde yo estoy compartiendo con ustedes esta saga de las emociones de América, como fue justamente Teresa Bills Montt, poetisa de la que mucha gente no sabe mucho de ella, y por eso quiero también hoy día destacarla en la perspectiva de la emoción, del dolor y de la aflicción. El dolor le rinde homenaje a este hombre que fue asesinado por sus principios, por sus valores y por intentar, y lograrlo, terminar con la lacra de la esclavitud en América. Fue así como en esa guerra entre 1861 y 1865, que es la más estudiada de las guerras de América, tuvo la oportunidad de defender sus principios para jugarse por los derechos de libertad de los esclavos. Y permitió que casi 4 millones de esclavos quedaran en libertad. Pero eso generó la guerra entre los intereses del norte, más tecnológico, más industrial, y los intereses del sur de Estados Unidos, más agrícolas, más terratenientes, y una guerra sangrienta, una guerra dolorosa, de la cual Abraham Lincoln terminó dando la vida. Y su vida fue en 1865 un hito con su muerte que marca no solo la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el punto, el corolario para terminar con un momento de dolor, de incertidumbre, como fue justamente el de la esclavitud en tantos países y que en América, en el Caribe, en Sudamérica, tuvo muchos testimonios dolorosos y que han sido representados en la literatura, en la cinematografía. Así podemos ver cómo gran parte de estas personas, muchas de ellas campesinos pobres, que habían sido explotados por largos años a través de la historia norteamericana, pudieron ser liberados y pudieron dejarle a sus nuevas generaciones una expectativa distinta que hoy marca la polivalencia cultural que tiene Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, la declaración del año 1863 que dictó el presidente Abraham Lincoln es uno de los hitos más significativos con la proclamación de la emancipación de los pueblos que estaban esclavizados hasta ese momento. Y también dentro de lo que es mi reconocimiento y mi homenaje a hombres que se jugaron por terminar el sufrimiento de su gente, de su pueblo y de su identidad, Martin Luther King. Él fue un hombre que se jugó por el sueño, como lo dijo. Tengo un sueño. Y tengo un sueño se convierte en uno de los discursos más escuchados del mundo. Y en 1964 su testimonio permite que finalmente sea reconocido sin él buscarlo con el Premio Nobel de la Paz. No solo se le da el Premio Nobel de la Paz, se le da un reconocimiento histórico, social, de liderazgo, que es tan importante con su ejemplo en una sociedad.
Ese mismo Martin Luther King, que pronuncia, ¿no es cierto?, la famosa frase "I've a dream", tiene también la posibilidad de jugarse por llevar un testimonio a distintos lugares del mundo de lo que él piensa, de lo que él cree. Finalmente, unos años más tarde, en 1968, es asesinado. Y el asesinato, igual como ocurrió con Abraham Lincoln, nos muestra cómo también en América las emociones muchas veces ponen en contradicción los valores de las personas con situaciones trágicas que terminan en tragedias desde el punto de vista histórico, pero también en hitos culturales, sociales, que marcan el futuro de una sociedad. Y yo quiero en Martin Luther King y en Abraham Lincoln reconocer esos hitos tan significativos que marcaron las emociones de América, superando el dolor para convertirlo en expectativa. El dolor de Frida Kahlo. Esta niña que nació en 1903 en Coyoacán, la Casa Azul actualmente, el museo ubicado en la calle Londres, ahí en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, y donde se conservan las obras de esta mujer llena de dolores, como fue Frida Kahlo. Pero Frida Kahlo tuvo dolores físicos, porque lamentablemente partió con una poliomielitis. Su padre, incluso para poder recuperarla, la hacía hacer cosas que habitualmente no hacían las niñas de su tiempo. Por ejemplo, se dice, ¿no es cierto?, que ella jugaba fútbol, practicaba boxeo, porque era una manera de que su padre, Guillermo Kahlo, que era un fotógrafo alemán radicado en México, buscaba reinsertarla y devolverle su fuerza y la posibilidad de caminar. Cuando estaba bastante recuperada, viene ese trágico accidente en el autobús que nuevamente, ¿no es cierto?, marca el dolor de Frida Kahlo y la deja prácticamente condenada a la silla de ruedas. Le cuesta mucho caminar, muchos dolores, logra finalmente encumbrarse en los bastones, como ella decía en un momento determinado, y con ese apoyo poder dar algunos pasos y moverse, pero siempre con unos tremendos dolores que la acompañaban. En un momento determinado, cuando se realiza la exposición surrealista en la que ella participa, hay muchas personas que hablan de Frida Kahlo y dicen que ella es una surrealista. Y ella responde algo que me parece súper interesante. Dice: yo no soy surrealista. Mi pintura es mi vida. El surrealismo no pinta la vida, y yo pinto mi vida. Y por lo tanto no se sintió ni se consideró surrealista. Ella pintaba su muleta, ella pintaba sus dolores y también sus esperanzas. Como lo dice: árbol de la esperanza, mantente firme. Qué linda frase en medio del dolor y del sufrimiento. Árbol de la esperanza, mantente firme. Su relación con los objetos fue tremendamente interesante, con los objetos mortuorios, con los objetos que en México, ahora lo hemos visto, ¿no es cierto?, con esta emotiva película Coco, nos muestran el culto a los muertos y la relación entre los vivos y los muertos a través de la memoria. No muere a quien se le recuerda. Qué hermoso testimonio que México nos da al mundo respecto a la muerte. Y cómo Frida Kahlo lo representó en estos altares, en estos rincones que la acompañaban en su casa de Coyoacán. Quiero hoy día homenajearla porque evidentemente Frida Kahlo dejó un testimonio imperecedero. Su vida con Rivera fue siempre conflictiva. Diego Rivera tenía su carácter, ella también, se casaron por ahí por el 1928, 1929, se separaron 10 años después, al año siguiente se volvieron a casar. La relación fue siempre tortuosa, de ir y venir, de personas que se cruzaban en la vida de ambos. Pero lo que sí tenemos que señalar es que ella siempre vio en Diego Rivera un ejemplo desde el punto de vista artístico, un hombre al que ella admiró desde que lo pudo mirar pintando aquellas obras que él estaba realizando para la Escuela de Preparatoria de la Ciudad de México, donde ella desde un rinconcito espiaba el trabajo del maestro
que la cautivó y que la acompañó hasta su muerte. Y una mujer que en los últimos años de vida inauguró exposiciones. Y inauguró una exposición en Ciudad de México que se recuerda hasta el día de hoy, donde quiso participar de la inauguración, la sacaron en su cama, en andas, y de Coyoacán la llevaron hasta el Museo de Bellas Artes para que participara de la ceremonia. La gente cantó, le tomaron fotografías con las cámaras de aquella época y quedó un testimonio magnífico del sentido del sufrimiento convertido en la coherencia de la creación artística. Una mujer que a través del arte se realizó y pudo plasmar sus sentimientos y convertirlos en arte y también dejar un legado para la humanidad. Por eso hoy día la Casa Azul de Frida Kahlo es un lugar prácticamente imperdible, de los imperdibles, de los clásicos de Ciudad de México. Y ahí vemos una de las fotos hermosas de ella que nos muestra el sentido de relación de la mujer campesina, de la mujer de arraigo popular, que dejó de lado sus raíces germánicas que venían, ¿no es cierto?, en alguna parte de su sangre y afianzó el lazo con América y lo convirtió en emoción y lo convirtió en arte. Por eso Frida Kahlo hoy día nos deja una enseñanza. Podemos superar el sufrimiento, podemos superar el dolor en medio de la pandemia, en medio de muchas circunstancias que afectan hoy día a nuestra América y al mundo. Tenemos que mirar con una nueva esperanza renovada en lo que significa la creación artística. Finalmente, en el dolor, quiero compartir con ustedes la creación literaria de esta mujer que tal vez sea una poetisa muy poco conocida en muchos lugares de América. Quiero decirles que Teresa Bills-Montt vivió muy poquitos años. Murió a los 27 años, nació en Viña del Mar, en la ciudad en la que yo estoy encontrándome con ustedes a través de la virtualidad, y escribió una cantidad de poemas de los cuales muchos la gente los desconoce. Y yo quiero señalarles que su creación tiene la emoción de la vida, porque ella a los 17 años se casó con Gustavo Balmaceda. Gustavo Balmaceda la maltrataba, la llevó al norte, la llevó a Iquique, quedó sola, sin familia, queda embarazada de su primera hija, después de una segunda niñita, pero ella no es feliz. Es una mujer que está afectada de la soledad. Llora, alma mía, con la angustia de los muertos olvidados y con los restos náufragos donde habitó la vida. Llora con el puente inservible que sume en el agua la mitad de su cuerpo y con la belleza tétrica de las estatuas mutiladas. Llora, alma mía, con el mar bravío que emociona al cielo con su rugir salvaje y llora con la cuna vacía. Llora con el éxtasis de los largos turbios y con la mirada yerta de la lámpara apagada. Llora con sus hijas, porque tiene esta circunstancia, Elisa, Silvia Luz, que son, ahí está Elisa justamente en su mano izquierda, y Luz porque ella siente que va a iluminar su vida en su mano derecha. Las dos pequeñas, del que ella es arrebatada de sus hijas, queda sola, se va a Argentina con la ayuda de Vicente Huidobro, cuestionadísima, se habla cualquier cosa de ella, también se dicen muchas injurias, y finalmente se va a Madrid. En Madrid tiene la oportunidad de conocer a Laín Entralgo, que lee su poesía y queda emocionado de lo que ella escribe. Pero finalmente decide partir a París. En París tiene un último encuentro con sus hijas y después de ese último encuentro con sus hijas escribe este poema que les he querido compartir hoy día, Noche. Llora con la luz de nieve que purifica el llano y hace al hombre más bueno. Llora con el paria y con la mujer repudiada en su lecho de hospital. Llora, alma mía, llora con la madre a quien la brutalidad del hombre arrancó sus hijos y la ha dejado sola en medio de la vida. Llora, alma mía, con los que no tienen consuelo, que como muertos con alma
no aguardan nada ni a nadie esperan. Llora que tu destino es el llanto, noche hermana, pupila inconsolable, que de tanto llorar has quedado ciega. Miren la belleza de esta mujer que a los 27 años termina su vida en París y nos deja el testimonio de su poesía, el testimonio del dolor, que es parte de las emociones de América que yo he querido compartir ahora. Y también quiero compartir la belleza. Quiero rendirle un homenaje a la belleza de América. La belleza de América tiene tantos lugares que podríamos señalar, pero quiero hoy día destacar 3 lugares que me parecen dignos de cualquier visita y de recuerdo, porque tienen una emoción especial cuando uno habla de ellos. El primer lugar es la ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, que es el nombre de esta ciudad, que el próximo año, y por eso la he querido traer además de manera especial, en el año 2021, va a cumplir 490 años desde su fundación. Así que, ¿cómo no destacar el sentido que tiene el valor de esta ciudad fundada hace ya 120, prácticamente, ¿no es cierto?, le falta muy poco para cumplir 500 años, o sea, una de las más legendarias de nuestro continente. Y aquí tenemos su catedral, una ciudad llena de lugares lindos, como la Casa del Alfeñique, la Iglesia de Santo Domingo, y una de las bibliotecas más impresionantes de América, que muy poca gente sabe que existe y que uno la puede comparar con las grandes bibliotecas de Europa. Miren ustedes la belleza de Puebla, una ciudad que ha sido afectada por terremotos, que ha sufrido a través de la historia, pero que da cuenta de lugares tan bellos como estas calles, como estos puntos donde uno puede caminar y encontrarse con el casco viejo, el casco antiguo. El aroma de América, el aroma de la tierra, de los ríos, de los volcanes, reflejada en la belleza de su arquitectura, en la belleza de sus rejas, de sus terrazas y de su gente. Puebla es una ciudad sagrada, es una ciudad religiosa, llena de tradiciones, donde se baila, donde se come, donde hay no solamente tequila, hay también pasión y, por supuesto, esta belleza impresionante que la podemos ver en esta famosa Casa del Alfeñique, de la que vemos aquí la esquina, y ahí tenemos el lugar interior. Estas casas me recuerdan también las que vemos en Lima, Lima la Gris, pero Lima la Bella, las que vemos en Bolivia, tantas casas hermosas que encontramos en ciudades como La Paz, Sucre y Cochabamba, las que vemos en algunas zonas de Brasil, especialmente esas legendarias haciendas, las que encontramos en Argentina, por ejemplo en Córdoba. Córdoba también, una ciudad bellísima, una ciudad llena de testimonios de arquitectura, de belleza en el corazón de Argentina. Aquí podemos ver en Puebla cómo coexiste un estilo arquitectónico que lo podemos encontrar también con más simpleza en la arquitectura chilota. Y por eso, cuando hable de la belleza en Chile, quiero destacar la isla de Chiloé. Pero un testimonio muy similar al de esta arquitectura podemos encontrarlo en la Catedral de Castro, lo que nos da cuenta de cómo cruza el estilo arquitectónico desde el norte de América hasta el sur, y va pasando por los distintos focos culturales y nos va dejando el legado maravilloso. Estas ciudades se construyeron desde hace 450, 480, casi 500 años. Fue el encuentro de las culturas vernáculas, de los totonacas, de los olmecas, de los aztecas, del paso de los mayas, del comercio, de las raíces originarias y el encuentro y el mestizaje con la cultura ibérica. Y dio lugar a todo este maravilloso testimonio arquitectónico, artístico que encontramos en Puebla. Miren, por ejemplo, en el interior, la Capilla del Rosario, en la iglesia de Santo Domingo, una de las capillas más hermosas que uno puede visitar en América, llena de brocatos dorados, llena de elementos propios del barroco americano, convertido
en un elemento decorativo, pero convertido también en una arquitectura notable, extraordinaria y emocionante. La belleza que nos emociona desde Puebla de Los Ángeles, que es esta ciudad que el próximo año conmemora los 490 años de su fundación. Y en esta ciudad, voy a tomar un poquito de agua, permiso. Nos encontramos con la Biblioteca Palafoxiana. Esto es admirable. Estas grandes bibliotecas como las que hay en Europa, pero esta está en América y tiene más de 5.000 documentos de archivo. Tiene alrededor de 12.000 libros históricos, de los cuales hay ediciones, por ejemplo, de los 9 libros de la historia de Heródoto, hay una edición del 1480. Hay manuscritos, trabajos en badana, trabajos de amanuenses, copistas, iluminadores, como las antiguas técnicas que se usaban en el mundo medieval y que los monjes trajeron a América y las incorporaron en esta magnífica biblioteca que corresponde al legado que dejó el obispo Juan de Palafox y Mendoza a sus estudiantes en el año 1646. 1646. Este era el lugar donde él enseñaba en el seminario de Puebla, y miren qué belleza, cómo nos emociona ver el lugar donde están los libros, al alero de este altar, con la Virgen y el Niño, poniendo el conocimiento en las manos de Dios. Un lugar hermoso, emocionante de nuestra América. La belleza también la quiero destacar en Quito. Quiero saludar al pueblo del Ecuador, que ha sufrido, como hemos sufrido en este periodo de pandemia. Por eso, ¿cómo no rendirle un testimonio a esa calle inolvidable de las Siete Cruces, que comienza en el Templo del Voto, allá en las alturas, en la Plaza García Moreno, como lo ven ustedes allí, con esta iglesia que evoca el neogótico, una iglesia del 1895 de arquitectura francesa, con más de 100 metros de alto y con un tremendo cementerio en la parte inferior, porque toda la parte baja es una cripta dedicada a los muertos que tienen ahí alguna de sus tumbas y que han quedado para la posteridad sepultados dentro del Templo del Voto de la ciudad de Quito. Y desde allí, caminar por la calle de las Siete Cruces, mirando hacia el Panecillo, observando esta calle que tiene justamente 7 iglesias importantes dedicadas a los mercedarios, la catedral, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, las grandes órdenes que llegaron a América. Por eso recorrer la calle de las Siete Cruces en Quito es recorrer la historia de la interculturización de nuestro continente. Y la emoción de la belleza se convierte en la emoción del conocimiento y de la experiencia, de recorrer el mismo lugar por donde pasaron nuestros pueblos originarios, por donde pasaron los quechua, aymarás y tantas culturas que recorrieron estas calles hasta el Imperio Incaico, que también unía desde las regiones del norte de Sudamérica hasta parte de Chile y Argentina, llegando a la región de Condorhuasi. Y así podemos ir caminando e ir viendo algunas de estas hermosas iglesias que forman parte del circuito de las calles de las Siete Cruces. Como, por ejemplo, no mirar estos grandes conventos, el de los franciscanos, que es un lugar increíble. Saludar al Centro de Restauración, que se radica aquí y que es uno de los de restauración, de retablos, de pintura y de arte de América, que ha hecho un trabajo notable en la recuperación de la pintura, de las maderas, de los trabajos en cuero y de los altares, y sobre todo los altares portátiles que han sido recuperados también en este gran centro de restauración que es justamente el del Museo de San Francisco en la ciudad de Quito. Y cómo no también rendirle un tributo a una de las fachadas más impresionantes del antiguo Quito,
como es la de la Iglesia de los Jesuitas, la Compañía de Jesús, que desde el siglo XVII tiene esta iglesia que ha soportado volcanes, terremotos, distintas vicisitudes a través de la historia, y ahí se mantiene niesta, ahí se mantiene con su belleza externa y con su impresionante belleza interior. Realmente un lugar notable, impresionante, ante el cual la emoción de la belleza nos recuerda el síndrome de Stendhal. Tanta belleza me lleva a enfermar. Recuerden ustedes que Stendhal, justamente el síndrome, corresponde a la belleza que termina provocando casi una contradicción en el espíritu de la persona, porque se termina convirtiendo en una especie de ola arrolladora, abrumadora, dorado, elementos en que cada persona, cada artesano puso ahí su sello para constituir un lugar de singular belleza. Y por supuesto, la plaza donde se encuentra la iglesia de San Francisco y la iglesia de Santo Domingo, ahí en ese punto de confluencia, casi llegando al Cerro del Panecillo. Mi recuerdo y mi homenaje a la belleza de estos lugares que son inolvidables y que son parte del patrimonio de la humanidad de UNESCO, pero no porque lo reconozca UNESCO, porque lo reconoce el hombre. No se puede dejar de reconocer la belleza y el significado de la historia de estos lugares. Por eso, cuando uno los ve en su interior, uno siente emoción, uno siente particular emoción y uno quiere compartirla a través de la saga para poder motivar, cuando volvamos a viajar, volver a encontrarnos con tantos lugares hermosos y especialmente en nuestra América, tanto legado patrimonial que vale la pena destacar y convertirlo en saga. La Virgen del Panecillo, justamente una de estas representaciones interesantísimas que encontramos. Yo no tuve la oportunidad de tomar una foto completa porque la cámara no me lo permitía, así que traje esta imagen y la quise compartir con ustedes. Es la Virgen en aluminio más grande que existe en América, tiene 60 metros de altura, así que imagínense ustedes, y domina desde lo que alguna vez fue la Colina del Sol, porque justamente la idea de la calle de las Siete Cruces es que se unía la luna con el sol. Y ese concepto lo tomaron los españoles y lo convirtieron en el sol, Cristo y Dios Padre, y la luna, la Virgen, la Madre. Y entonces hicieron una fusión, ¿eh? Crearon esta fusión entre luna, Virgen, Sol, Padre, Jesús, y una relación entre las creencias de los pueblos originarios y las creencias que traían los españoles. Todo eso lo podemos representar también en la belleza de la Catedral de Castro en Chiloé. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en la forma de la bóveda en el interior y cúpula exterior, es muy parecida a lo que observábamos en la Catedral de de la madera, que lleva a un punto exceso de belleza en el octógono representado en la parte posterior. Y todo el trabajo en el interior, mucha madera, como es Chiloé, porque Chiloé es un culto a la madera. Para aquellos que tengan la oportunidad de venir a Chile, porque cuando podamos abriremos las puertas de nuestro país para reencontrarnos, visitar la Catedral de San Francisco en Castro es, por supuesto, también un clásico dentro de lo que significa conocer y recorrer lugares significativos de Chile. Visitar y ver, ¿no es cierto?, esta concepción arquitectónica tan singular. Aquí se ve muy claro el concepto arquitectónico que descansa en un tambor en la parte superior y luego estos elementos que se conocen como estribos, que afirman la arquitectura y que, igual que los estribos del caballo, si se sacan, se pierden los estribos y no se vuelve loco, sino que se cae completamente. Y por el costado, estos contrafuertes que los vemos en tantos lugares de la arquitectura chilota. Aquí, por ejemplo, en la iglesia de Achao, hecha totalmente con tejas de alerce, todas unidas una a una con
un sistema de pegamento que permite adherirlas y sin utilizar clavos. Una maravilla de la arquitectura. Y ahí lo vemos en su interior. La idea de los chilotas es muy interesante. Es una nave, una embarcación que se da vuelta. Entonces ustedes pueden ver que si el techo lo invirtiéramos, tenemos prácticamente un gran bote que navega desde las aguas de Chiloé y que se convierte en la bóveda de cañón corrido que tenemos en el interior de la iglesia de Achao. Y también la iglesia de Quinchao, la más grande de las iglesias del sur de Chiloé, que tiene capacidad para 20.000 personas, en un pueblito donde no alcanzan a vivir 1.000, lo que demuestra que la tradición, el ritual, la reunión, el punto de convergencia es muy importante. Aquí se junta el corrido mexicano, créanme mis amigos mexicanos, aquí la gente baila desde los corridos mexicanos hasta cueca y cumbia. Se junta todo, porque se reúnen distintas vertientes culturales. Las radios son un punto de convergencia hasta el día de hoy, donde la gente cuenta sus noticias, dice cuándo y a qué hora va a llegar algún familiar, porque no todos tienen celulares, no llega a todas partes la conexión, y lo maravilloso es que la comunicación y la solidaridad es el gran soporte para que estas culturas sí puedan mostrar esta riqueza que vemos en la arquitectura de la iglesia de Quinchao. En la isla de Achao, esta iglesia de Quinchao es un testimonio de la arquitectura notable que se hizo en tiempos del Chile colonial y que se conservan hasta hoy. Y la fuerza del capítulo, la fuerza divina, es el sol. Quiero hoy día rendirle culto, como lo hicieron nuestros pueblos originarios, a una de las divinidades más ancestrales e importantes de la historia de la humanidad. El sol es la fuerza de la vida. Gran parte de los rituales, por ejemplo, en el culto de Osiris, en el mundo egipcio, es el sol que nace y el sol que muere. Por eso el sol en Chichén Itzá es tan importante. Por eso que cuando uno ve el mapa de la península de Yucatán, cuando observamos cómo se encuentran lugares tan interesantes como Uxmal, Chichén Itzá, ahí cercano a la Bahía del Carmen, a la Playa del Carmen y a todo lo que es el recorrido que podemos hacer en ese lugar tan lindo que es la Ribera Maya. Y luego Tikal, ¿para qué hablar de Palenque? ¿No? Donde nos encontramos también con testimonios maravillosos de arquitectura, Copán, y después seguir hacia Bonampak, en lo que es el mundo guatemalteco, y llegar hasta la Antigua, es notable el trabajo que hicieron los mayas. Nos maravillamos con los egipcios, tenemos que maravillarnos con nuestras culturas. Miren ustedes cómo en el equinoccio que acabamos de vivir, el equinoccio de otoño, porque en México es el equinoccio de otoño, se produce un hecho maravilloso, el cálculo de la cultura maya para poder observar desde el costado y poder plasmar la sombra equinoccial, el momento en que se produce la caída del sol directo sobre una de las caras y la caída de la sombra perfecta para hacer subir esa serpiente hacia la parte alta del castillo, como se le conoce a este lugar magnífico. Aquí se practicaron el juego de la pelota, aquí se practicaron danzas rituales. Este lugar fue un lugar de sacrificios y hoy día es un lugar donde está el templo de Kukulcán, pero también están los elementos más emblemáticos de las raíces mayas en la península del Yucatán. Así que el sol presente y en un lugar emblemático como es justamente el castillo de Chichén Itzá, y con él todo el recuerdo a Uxmal y a todos los templos que hay en los alrededores, Palenque, Tikal, Bonampak, etc. Podríamos seguir enumerando muchísimos de estos templos notables. Quiero también rendirle culto especial al sol en la cultura andina y en el Perú.
Y quiero irme aquí al límite, ¿no es cierto?, entre lo que significa Perú, la altura, la zona andina, porque la gente tiene la idea de que solo se sube, pero estos pueblos no solo subían, caminaban, iban y venían, llegaban hasta el Cusco a una altura superior a los 3.000 metros, muchas veces en las partes más altas, y en la ciudad misma 2.000 y tantos metros de altura, y después bajaban a Machu Picchu para llegar hasta el río a unos 1.800 metros de altura, o sea, prácticamente había una cota de alrededor de 600, 800 metros por lo menos entre la salida del Cusco y la llegada a Machu Picchu, bajando. Y después subir nuevamente, para subir al Huayna y para subir al Machu, al Cerro Nuevo y al Cerro Viejo. Mi homenaje al sol en el mundo andino, en el Valle Sagrado, Valle Sagrado, Valle Sagrado del maíz, de la papa, de todos los elementos que fueron parte del alimento vernáculo de América, del zapallo, de la mandioca, de tantos elementos que se utilizaron y que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Un lugar donde hubo más de 200 variedades de choclo. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Igual una inmensa cantidad de variedades de papa. Entonces, igual como lo encontramos en Chiloé hasta el día de hoy, la papa, el soporte de la cultura alimenticia de América, así como las gramíneas fueron tan importantes y el maíz fue la gramínea significativa de la cual se obtuvo algún tipo de elemento alcohólico para poder hacer el recorrido en altura y soportar el frío, pero también pan de maíz que se usaba y que se usa hasta el día de hoy en gran parte de estos pueblos. El Valle Sagrado preincaico y que después los incas lo siguen convirtiendo en un lugar importantísimo. ¿Cómo no hacer un homenaje a esas terrazas que buscan los puntos de convergencia con el sol? Ollantaytambo y tantos lugares hermosos en el Valle Sagrado de los Incas. El trabajo de la piedra de los 12 ángulos en el Cusco, estas piedras magníficas en Ollantaytambo, en Pisac y por supuesto en Machu Picchu. Un testimonio de lo que significa el sol, el alimento necesario, la energía fundamental para la vida. Sin agua no hay vida, sin sol tampoco. Por eso, en nuestro primer testimonio de saga, el agua. El segundo, la tierra. Y el tercero, el sol. Y se producen estos efectos que vemos acá y que son realmente impresionantes. Como subiendo a Ollantaytambo podemos observar el juego de luces y de sombras que se produce entre los efectos de la mañana y del atardecer. En este caso, estamos justamente mirando cuando ya empieza a caer la tarde, cómo el juego de luces empieza a irse desde la terraza y empieza a buscar el valle para caer sobre la tarde. Y lo mismo se produce en la zona del Huayna Picchu, del Cerro Nuevo, el sol nace, donde se ve el culto al sol naciente. Y el Huayna abrigando, cautelando la ciudadela del Cerro Viejo, de la Tierra Vieja, donde está la ciudad habitada, pero no como ciudad, sino como lugar sagrado, la ciudad del ritual, la ciudad mágica, la ciudad de los elementos musicales, de los huacos, la ciudad que trasciende hasta el día de hoy como uno de los lugares sagrados más impresionantes del mundo. He tenido la fortuna, la oportunidad de estar en lugares mágicos increíbles. En Grecia, por ejemplo, cuando uno viaja y ve el oráculo de Delfos, es un lugar lleno de carga mágica. Roma, con el foro romano, es impresionante. Pero el Huayna Picchu y Machu Picchu tienen un sentido de la trascendencia, de la fuerza telúrica y luminosa, que por eso ha hecho que los escritos, la música,
de distintos intelectuales de todos los lugares del mundo lo tengan como un punto de inspiración extraordinario. Desde esas ventanas uno tiene la oportunidad de mirar el Urubamba, mirar las cadenas montañosas, cómo confluyen ahí las aguas de América, las venas de América, y de allí nacen, porque esta es una de las vertientes, los grandes ríos, incluyendo el Amazonas, cruzando parte de las alturas de los Andes. Y cómo no mirar desde la altura del Huayna, en una vista que no muchos suelen realizar, sobre todo mucha gente que no ha tenido la oportunidad, porque hoy día cada vez es más limitado a hacerlo. Quiero compartir esta fotografía con ustedes, tomada con cariño, tomada con admiración, hacia el sector de la Ciudadela. Las primeras estaban justo al revés, desde allá, observando las terrazas desde lo alto. Allá se encontraba la zona de las ventanas, ahí estaban las ventanas recién que mostramos, en ese lugar. Esa era la fotografía anterior. Hemos cruzado todo este lugar para llegar al Cerro del Huayna y ver parte de las pirámides antiguas de la ciudadela de Machu Picchu y ver el Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol, el Intihuatana. Y ver el cóndor que vuela, el cóndor, la silueta del cóndor que vuela y que da forma a la ciudadela. Ahí están las alas del cóndor, ahí está la cabeza y ahí está el cuerpo con sus alas volando, sobrevolando, ¿eh? Para los que llegan y para los que suben hacia el Machu Picchu, el Cerro Viejo. Allá va el Machu Picchu. La foto está tomada desde el Cerro Nuevo, el Huayna Picchu. Y por supuesto, parte de la arquitectura notable, piedra a piedra, cortada magistralmente con la tijera de los incas, que es justamente el sistema de colocar cuños de madera a una distancia equidistante perfecta y mojarlos para que revienten, para que exploten, y con esa explosión cortar la piedra como si la hubieran cercenado con un cuchillo. Una cosa que nos deja a todos maravillados y admirados hasta hoy. Y el Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol, nuestro invitado, nuestra energía invitada en la saga de hoy. El sol que va cambiando de posición y como un verdadero reloj solar en el Intihuatana da cuenta de los distintos momentos como base de lo que han sido los grandes calendarios de América. La historia del día, de la tarde y de la noche. El sol que nace y el sol que muere. Los egipcios le rindieron culto a través de Horus y a través de Osiris y a través de Isis. Nosotros a través de Viracocha, a través de la Pachamama, de la Mamacocha y de los momentos culminantes del día y de la noche en los Andes americanos. Y quiero terminar el culto al sol en la isla de Rapa Nui. Quiero terminar en la isla de los dos volcanes, donde nos encontramos con Angaroa y el volcán Orongo, y todas las tradiciones que están en torno al Orongo. Esta es la zona donde se realizan los lanzamientos al agua y el vuelo del Manutara, buscando los huevos sagrados. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo que significa la zona de Tongariki y el Rano Araraku, el otro gran volcán, el Rano Araraku, desde donde salía la elaboración de los moai. Aquí se aprovechaba el mismo piso, el mismo suelo rocoso, se iba cortando e iban saliendo la fábrica de los moai. Entonces tenemos la zona del este, Tongariki, amanecer, y la zona del oeste, Tajai, atardecer. Y los quiero invitar entonces en el culto de la luz a ver amanecer en Tongariki, donde están esta tribuna de moai que están justamente esperando que llegue el amanecer, el culto al sol de la mañana, que viene del este, que está mirando hacia el continente. A 5.000 kilómetros de distancia se encuentran estos moai que en la mañana
tienen esta vista en el sol que amanece, el culto al sol naciente. Igual que en el Huayna Picchu del Perú, el culto al sol que nace y que muere en el Machu, muere en el Viejo. En este caso, muere en el Ajutajay, donde justamente nos encontramos con el sol del atardecer. Ahora, amanecer, Tongariki, amanecer, luz. Y ahí tenemos cómo se produce el cambio y el sol empieza a elevarse y el Pacífico empieza a transmitir la fuerza de esa luminosidad que viene de los Andes y ilumina desde el este la isla de Rapa Nui. Y cae al atardecer por el sector poniente en el Océano Pacífico, mirando hacia la Oceanía, mirando hacia Tahití y hacia los territorios polinésicos, porque evidentemente las danzas, la cultura, las tradiciones, la forma de vestir, la forma de hablar, tienen esa intensidad propia de la Polinesia, las características de lo que significa un territorio insular que está, como dicen ellos, ombligo del mundo. Ahí en un punto de convergencia donde el sol permite ver un atardecer inolvidable de aquellos que uno quiere compartir a través de una saga como esta. Un homenaje al sol poniente a través de Tajay. Tajay es, desde mi punto de vista, uno de los grandes lugares del sol poniente mirado desde Chile. Esta fotografía de Rapa Nui, alejándonos de lo que justamente es el Ajutajay, me permite poner fin a esta primera parte de la saga Las Emociones de América y dar pie a la conversación y a las preguntas que ustedes quieran hacer en este capítulo de hoy, que con mucho cariño, con Convergia, hemos querido compartir con ustedes. Jorge, la verdad me quedo sin palabras. Te agradezco muchísimo la presentación, no solamente de esta parte de la saga, la tercera, sino que lógicamente las dos anteriores. Pero debo ser súper franco contigo. Esta saga particularmente te agradezco mucho. Hablaste bastante de Quito, Ecuador, donde pasé yo toda mi infancia, 15 años. Ah, qué lindo, qué lindo. Cuando hablabas de eso, lógicamente me teletransportaste a mi infancia y obviamente la Virgen, Alá, el Panecillo y todas esas zonas tan bonitas de Quito que se parecen mucho a lo que mostraste de Puebla. Lógicamente lograste transportarme, y me imagino que el resto de los asistentes también, transportarlos a cada una de esas áreas, a las figuras, a las alfombras de acerrín de Guatemala, que vimos el capítulo anterior, etcétera. Bueno, Machu Picchu, ¿para qué decir? ¿Para qué decir hablar de Machu Picchu, que es un destino bien turístico de nuestros amigos de Perú? Hablaste de Estados Unidos, tenemos gente de Estados Unidos acá que nos están representando de Converge en Estados Unidos cuando hablábamos de Martin Luther King, bueno, México, lógicamente, Costa Rica, etcétera. O sea, en definitiva, creo que si personalmente hago un resumen de esta saga cuando hablamos de todas las emociones de América, creo que quedaron súper bien representadas en tus imágenes y en tus relatos, Jorge. Así que, de verdad, yo te quiero agradecer de corazón, porque por lo menos para mí, y los comentarios que yo recibo de la gente, y tenemos una audiencia que se ha permanecido más de 100 participantes en cada una de las sagas, expectantes y fijos, la verdad es que tu relato y lo que tú nos cuentas, de verdad nos transporta para allá. Así que quiero agradecerte de verdad, Jorge. Pablo, yo también quiero dar las gracias. Me siento emocionado de la audiencia amplia que hemos tenido, con que tú nos has señalado. Y creo que esto nos deja una tarea muy importante en lo que significa conocernos y querernos como pueblo. Me emocionó mucho que nos presentara un amigo y un hermano de México, que nos colaboraran hermanos del Perú, que parte del soporte técnico lo hicieran hermanos de Argentina, porque creo que la hermandad se hace así, trabajando juntos. Y siento que lo que nos falta en América son proyectos de trabajo conjuntos. Vivimos muchas veces separándonos, buscando los puntos de diferencia y no buscando los de convergencia. Y a mí desde la cultura
como gerente de una corporación cultural y como profesor de historia del arte, y me ha tocado trabajar con muchos grupos de relaciones internacionales acá en Chile, siempre la cultura ha sido un punto de encuentro. Así que reafirmo lo que tú estás diciendo, Pablo. Tú viviste en Ecuador, y yo he estado en momentos muy lindos en Ecuador. He hecho clases en la Universidad de Manta. Tengo un excelente recuerdo de la Universidad Eloy Alfaro, que sufrieron un terremoto terrible hace unos años atrás, y me dio mucha pena y sufrí con ello el dolor de ese terremoto. Y así me he encontrado con amigos peruanos en ciudades tan lindas. Yo les decía Trujillo, Chan Chan, la Huaca de la Luna, que no la mostramos en esta serie, pero que representan, ¿no es cierto?, tantos lugares emocionantes. Así que gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de compartir esta hermosa saga. Gracias, Jorge. Mira, básicamente lo que quisimos hacer como Converge en Chile es justamente representar y tratar de mostrar lo que es Converge a nivel panamericano. Una sola empresa, una sola comunidad, por así llamarlo. Eso es lo que es Convergia. Hay varios mensajes en el chat y ahora vamos a dar la palabra también para quien quiera hablar. Hablamos de fabulosos relatos, muchas gracias, maravillosa la saga, muy didáctica, interesante y emocionante. Muchas gracias por cada relato. Me encantó porque cada imagen tiene una historia excelente. Eso es lo que pasa cuando uno lo vive, lo que yo siempre digo, lo cuentas en primera persona. Muy interesante relato, gracias. Una presentación bella, poética y llena de sabiduría. Muy hermosa, me encantó. Felicidades y bendiciones. Gracias, Virginia. Jorge, tu plática ha formado unicidad de continentes y culturas, dice Lisbeth. Así que es un objetivo logrado. Me parece que Aldo tenía la mano levantada, ¿no es cierto, Aldo? Si no me equivoco. ¿Aldo Novión? Sí. Si quieres puedes prender tu cámara o solamente el micrófono, por favor. Ahí está, me veo, ¿verdad? Sí. Te escuchamos y te vemos, sí. Muchas gracias. Bienvenido de nuevo, porque estuviste en las sagas pasadas también. Sí, claro, también. Hola, Jorge. Hola, Aldo, qué gusto verte. Bueno, igual maravillado con tu relato, con tu exposición y con la emoción tuya, digamos, ¿eh? Cuando tú tomas esa fotografía, algo te pasa a ti al tomar esa fotografía en ese lugar y en ese momento. ¿Eh? Porque las fotografías también tienen un momento, vi la de Rapa Nui ahí, que seguramente te levantaste muy temprano a tomar cierta fotografía, y cuando tú hablas ahí de la emoción, de la pasión, se ve que lo que tú haces con mucha pasión, ¿ya? Y eso se agradece. Bueno, y más que una pregunta es que tú nos ayudes a reflexionar, porque hoy día en América y el mundo estamos en un punto de inflexión, ¿ya? En un punto de inflexión que nos invita a tener ciertas emociones para poder salvarnos de alguna manera, tomar conciencia, ayudarnos como sociedad a nivel mundial. Y hay un antes y un después. Lo que está pasando, digamos, desde hace un tiempo, estas crisis sociales y ahora esta pandemia que nos invita también a tener ciertas emociones, ¿ya? Entonces, todas estas emociones que tú nos hiciste recorrer desde, no sé, los celos, la pasión, el orgullo, la integridad, la esperanza, ¿cierto? ¿Cuáles de todas estas emociones tú rescatarías que nos podrían ayudar como humanidad, como sociedad, para poder construir el futuro? Porque todo esto que vimos es hacia atrás. Pero hoy día estamos enfrentados a ver qué emoción nos puede ayudar y necesitamos tener para poder salir de esto hacia adelante, ¿ya? O sea, ¿cuál es tu reflexión que puede hacer respecto a esto para que nos pueda ayudar a todos nosotros que estamos acá pensando que podemos ser protagonistas de una nueva historia? Mira, te voy a contestar una parte que no te contesté la vez anterior y la otra te la voy a repetir. La que no te contesté la vez anterior, yo creo que la gran emoción que nos puede salvar es el amor. Creo que esa es la gran emoción que nos puede salvar. Los jóvenes necesitan amor, los adultos necesitamos amor, las mujeres necesitan amor, los hombres necesitan amor, las personas que están en otro género hoy día tomando decisiones que son también importantes para su vida, también necesitan amor. Las leyes necesitan ser hechas con un poco más de amor. La palabra amor ha dejado de aparecer en el lenguaje cotidiano, incluso en la música. Las composiciones musicales hoy día
han erotizado y han sexualizado la palabra amor y la han desnaturalizado en lo que significa en su esencia. Por lo tanto, te respondo no en una visión religiosa, ojo, cada uno tiene derecho a tener o no fe, creencia, pero creo que lo que nos puede salvar como sociedad es el amor. Y te voy a repetir los 3 elementos que te dije en la clase pasada, porque creo y soy un convencido que son los que tenemos que involucrar con la educación, que es el gran agente de cambio, y que es identidad, pertenencia y arraigo. Y en ese aspecto, por eso te decía Aldo, voy a repetir lo que ya te respondí la clase pasada, porque quiero ser coherente con la visión que tengo respecto a este tema. La persona sin identidad, sin arraigo, sin pertenencia, es una persona que no tiene ni pasado, no tiene felicidad en el presente y no tiene sentido de construcción del futuro. La única manera de tener sentido de construcción, de tener sentido de adhesión, de querernos entre nosotros un poco más, de respetarnos y de respetar nuestra historia, es enfatizando en estos elementos. Con amor, en una educación amorosa, creo que el amor es también necesario en la admiración al otro. Si yo amo al otro pueblo, no voy a querer tener una guerra con él. Voy a querer tener un punto de encuentro. El mundo está cansado de guerra. Las guerras las hacen los que tienen negocio con la guerra. Los seres humanos no tenemos negocio con la guerra. A mí no me gusta que alguien muera. No me gusta que alguien esté fabricando armas. A mí me gusta que la cultura se difunda. Respetar al otro. Escuchar al que toca guitarra. Escuchar al que compone un bolero. Escuchar al que hace una bonita poesía. Porque eso nos ayuda a encontrarnos. Y en ese sentido educativo, identidad, pertenencia, arraigo, nos van a ayudar a valorar al otro y a darnos cuenta de que en las diferencias está la posibilidad de encontrarnos. Muy bien, Jorge, gracias. Me acordé que mientras estábamos en la presentación, una persona, Marita, estuvo levantada la mano, obviamente no le dimos la palabra porque se iba a dar al final. No sé si Marita tenía alguna pregunta, algún comentario que hacer, si ya no la tiene, si ya se aclaró. Parece que no está. Marita, ¿no? Marita. Bueno, gracias Aldo por tu pregunta. Bueno, tiene toda razón Jorge. Y ojo, que yo creo que también hay un antes y después de pandemia y obviamente todo lo que ha pasado. Esto mismo ya te demuestra que hay una diferencia. Como hablamos al principio de la reunión, cuando estábamos todavía empezando a conectarnos, Kiara hablaba con Ramón un poco de que esto era impensado unos años atrás, de poder tener una conversación todos juntos, mirándonos las caras e invitando gente de todos los países. Hoy día ya estamos con la tecnología, justamente nos está ayudando a eso y también a dar el siguiente paso, y eso es súper bueno. Tenemos otros comentarios como de Nur, que dice: todo en general me pareció increíble, sin embargo el paso por Puebla me gustó aún más. Increíble y maravilloso nuestra historia. Gracias, Jorge. Samuel dice: muchas gracias por la oportunidad de conocer a Jorge, felicitaciones a Convergia por esta gran iniciativa, me voy feliz y maravillado de nuestra cultura latinoamericana. Un abrazo. Siempre entretenida, interesante, infinitas gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias, Jorge, dice Fanny. Felicitaciones por la excelente presentación. Sheila dice: los invitados a seguirnos en LinkedIn para que puedan enterarse de nuestros siguientes eventos. Súper importante, sigan a Converge en LinkedIn, este no es el último. Recuerden que cada país, en los 12 países que está Convergia, está haciendo una parte de conociendo la historia panamericana. Partimos con México, con Israel. Estuvo también, no sé si está hoy día, pero estuvo en la presentación pasada, donde hizo conocer mucha parte de la historia de México, el lado B de la historia de México, nos contó el zorro, de varias cosas. Ahora en el mes de la patria nos pasamos un poquito, pero empezamos en septiembre con Jorge la saga de la historia conociendo América, un continente de emociones, pero de la visión desde Chile hacia afuera. Y ahora vienen el resto de los países. Tenemos Argentina, vamos a tener a Perú, tenemos Estados Unidos, Canadá, México ya está, Colombia, Brasil, etc. Entonces vamos a tener muy entretenidos eventos de aquí para adelante. Ismael dice: muchas gracias, excelente presentación, un gran paseo por toda América. Guillermo dice: muchas gracias Jorge, gran conocimiento, dominio de nombres, fechas, personajes, increíble, dominio absoluto. Gracias Jorge, dice Gonzalo Ceradi. Loreto Peña dice: gracias infinitas a Jorge y sobre todo a Convergia por esta gran iniciativa.
de nada, justamente para poder dar un minuto de paz, tranquilidad, de escaparse del mundo laboral, de estar un ratito compartiendo. Emilio Todo dice, excelente presentación, muy rigurosa, entretenida y de gran calidad académica. Felicitaciones. Rubén dice, muy interesante la presentación, muchas gracias. Hace falta más unión en todos los sentidos en nuestra América. Debemos intentar ser un continente más unido como los Estados Unidos de América Hispana, de la América Morena, de la América Nativa, de la América de los 7 colores, de toda la gente. Gracias, gracias. Muy bien, Rubén. David dice, Israel Romero quiere decir algo. Israel, ¿estás? Israel, por favor, tu micrófono y tu cámara. Y aquí estoy. Bienvenido, Hola. Israel. Como les dije, fue nuestro primer presentador de Conociendo la Historia Panamericana en México. Muy interesante. Israel, por favor. Hola, hola, muchas gracias, Jorge. Imagínate cómo me gustará escuchar hablar de historia y en este caso escucharte hablar a ti, que van 2 veces que sé que no voy a llegar a casa por tema de tiempo y te escucho estacionado en un parque desde el auto. Es un placer siempre. Un abrazo, Israel. Me emociona escucharte y vamos a tener la oportunidad de encontrarnos en algún momento. Te prometo que nos vamos a tener que encontrar. Ojalá, ojalá. De los 3 episodios de la saga que diste, creo que este es mi favorito. Removiste en mi mente memorias maravillosas de lugares extraordinarios. Tuve la oportunidad de estar en Brasilia viendo en un museo de arte la obra de Osvaldo Guayasamín. Sin dudas para mí, solo quizá detrás de José Clemente Orozco, el pintor más fuerte y desgarrador que he tenido la oportunidad de ver de este lado del Atlántico, en el continente americano. Me encantó tu exposición sobre el dolor. Hubiera yo incluido quizá un poco de las dictaduras y las guerras sucias que ha sufrido este pueblo. Creo que en ese sentido solamente África está por encima de nosotros en cuanto al dolor. Me gustó mucho, yo no soy muy fan de Frida Kahlo, pero me gustó muchísimo la inclusión que hiciste de Teresa Bilsmont, sin duda una mujer infravalorada, inteligentísima, brillante, políglota, precursora de la lucha feminista que tan en boga está ahora, precursora también del anarquismo, eh, sin duda una mujer brillante. También yo tuve la oportunidad en algún momento de asistir al Huayna Picchu, todavía subirlo cuando era gratis, porque ahora, como dices, hay muchas limitantes ya, pues por tema económico y también por tema del impacto negativo que ha tenido, la afluencia elevada de turismo hacia ese bendito y maravilloso lugar. Y me encantó y me trajiste otra vez recuerdos extraordinarios, que terminaras con esa isla a la que, por cierto, me encanta que llames Rapa Nui, por su nombre de origen polinesio, que es un lugar como salido de otro planeta, de verdad. El aislamiento y el hermetismo que se hizo ahí, en esa civilización que creció 15 siglos quizá aislada de todo el mundo, aunque venían de la famosa mítica isla de Jiba Jotumatua y todos estos exploradores que llegaron ahí, pero el hermetismo que se fraguó durante todo ese tiempo, este culto a los moais, después lo del hombre pájaro, de verdad que hace de ese un lugar maravilloso. Supongo que aparte de los amaneceres en Rano Raraku y Tongariki, también algo que debes haber visto y es destacable, son esos cielos estrellados por las noches con el sonido del mar, de una manera que de verdad te caes de bruces, ¿no? Cuando te enfrentas a ese tipo de panoramas. Ya para terminar, pues nada más darte las gracias. ¿Sabes qué me gustaría hacer con vos algún día? Eh, no sé, ahora que te escuchaba hablar de todos estos escritores, todos estos pintores, me gustaría que algún día que coincidiéramos, pudiésemos escoger quizá pintores o arquitectos de América, que tú escogieras quizá tus 3 o tus 5 favoritos, yo mis 5. Desde luego que cada quien va a tener su lista personal y todas las razones van a ser válidas porque la verdad absoluta no existe y porque la bendita diversidad de gustos es lo que mejor hemos legado como humanidad. Pero sería la mar de interesante ver en qué coincidimos, porque cada cultura, de algún modo, primero todos empezamos con la idiosincrasia de de valorar lo nacional, pero cuando algo afuera nos impacta, también tendemos a dimensionarlo de una manera que quizá ni siquiera los nativos de ese lugar lo hacen, ¿no? Entonces me encantaría, yo creo que sería una charla deliciosa esa contigo. Y pues nada más agradecerte y te digo, este episodio final fue a todas luces y sin discusión mi favorito de los 3 que hiciste. Te lo agradezco mucho.
Muchas gracias, Israel. Te mando un gran abrazo y lo vamos a cumplir. Prometido, lo vamos a cumplir. Esperemos que nos Por, lleguen al precio, no tú y yo lo hacemos. por ahí están diciendo en el chat que sería una... varias partes me dicen gran dupla Jorge Israel para otra charla y yo creo que sería muy entretenida, lo dije en la primera saga. Claro que de marketing me tiran la oreja, pero yo creo que es, creo que sí. Voy a dejar la tarea al equipo de marketing, Rogelio, Kiara, eh, a todos, para que pensemos junto con Jorge, con Israel, obviamente sin tapar ni correr los eventos de los siguientes países, podría ser algo, yo creo que sería algo súper entretenido, el formato, no sé, y creo que justamente aprenderíamos muchísimo más, porque son, o sea, por lo menos lo que hemos visto, que son los dos que han presentado, una forma de contar, de traspasar el conocimiento, de contarnos y hacer que nos traslademos a ese sitio maravilloso. O sea, lo viví con Israel en la primera, cuando hablábamos del deporte, hablábamos del zorro, etcétera. Y obviamente ahora en los 3 capítulos de Jorge, y coincido con Israel, que para mí también el tercero fue el mejor. Por lo menos no pasó lo que pasa en las películas, que la primera es la buena, la segunda más o menos, la tercera es pésima. Aquí yo creo que fuimos lógicamente hacia arriba. Así que Jorge, de verdad, felicitaciones. Fernando Briceño también por la producción. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ya van a ser son más de las 9 de la noche acá en Chile, así que agradezco la gran audiencia que ha habido en este momento. No sé si alguien quiere levantar la mano, comentar algo más, o simplemente damos por terminado este evento y la saga de Chile, por lo cual también, insisto, agradezco mucho a todos los invitados, los que han participado, y por supuesto Jorge e Israel también. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, yo me siento muy feliz al terminar esta saga. Es raro sentirse feliz al terminar, pero en realidad creo que hemos cumplido plenamente los objetivos que nos trazamos en nuestra primera reunión de trabajo hace unos meses atrás. Y queríamos que septiembre tuviera un sello chileno que pudiera cruzar con un saludo a América, y pienso que juntos lo pudimos hacer. Así que mi abrazo a todo el equipo de Convergia, a todos los hermanos que trabajaron en todos los lugares de nuestro continente para hacer realidad este encuentro tan bonito, con tanta gente, tan masivo y tan internacional. Me siento muy agradecido de Fernando, agradecido de mi mujer, que ha sido un apoyo también muy importante en este concepto que he ido desarrollando. Así que, ¿qué te puedo decir, Pablo? Estoy súper contento, agradecido de Guillermo y de toda la confianza del equipo de Convergia en lo que hicimos. Así que, Israel, vamos a tener que soñar juntos en hacer cosas en algún momento para poder seguir adelante en la reflexión sobre los misterios y las emociones de América. Así va a ser. Un Yo por placer, mi parte, perdón, Israel. un placer, nada más le digo. Que sería Yo un por mi placer. parte me despido. Dejo con ustedes a Kiara, miembro de nuestro equipo de marketing regional. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por aguantarnos. Disculpe por las dificultades técnicas que tuvimos en algún minuto, pero es parte de hacerlo en vivo. Y los dejamos invitados para el resto de los eventos que tenemos. Tenemos varias cosas, ahí Kiara les puede contar, pero tenemos varios webinars ya más técnicos, tenemos cosas más de conocimiento, y vamos a tener también el resto de los países de Conociendo la Historia Panamericana, Kiara, ¿no? Así es, Pablo. Muy entretenido. Coincido con Israel. Este fue mi capítulo favorito. Si pudieron notar también en el chat que he hecho un poco de spam mandando la encuesta para que no se olviden de, de contestarla, porque la idea de esto es mejorar. O sea, su opinión para nosotros es muy importante. Muy agradecido de su tiempo. Se han quedado hasta tarde, han hecho el esfuerzo. Israel, que está estacionado ya, es porque de verdad le interesa. Así que como marketing algo vamos a tener que hacer para poder unir a estos dos, a esta Así gran es. dupla de historiadores.
Y también me voy muy feliz de haber sido parte de estos 3 capítulos, de esta saga que se le ocurrió a Chile, de 3 capítulos. Hemos corrido harto, pero muy contenta, muy satisfecha con la participación, la convocatoria, los comentarios también. De verdad muy agradecida. Y como bien dijo Pablo, Converge siempre está haciendo webinars, no tan solo de este estilo, también más técnico. Si los que no conocen mucho a Converge pueden ingresar a converge.io, ahí pueden conocer más los productos, servicios, pero también nos interesa, como somos una empresa panamericana, esto es lo que nos interesa a la gente, conocer nuestra historia, nuestra cultura, unirnos, como bien dijo Jorge, si bien ahora estamos en momentos difíciles, empezar a mirar cómo está el de al lado, y si todos hiciéramos ese ejercicio, los mismos compañeros de trabajo, la familia, ¿en qué puedo ayudar al de al lado? Sería un mundo totalmente distinto. Así que con esas palabras me despido. Muy buenas noches a todos y los esperamos. Atentos, atentos a todos. Salud, Pablo. Salud y muchas gracias. Buenas En la misma noches. copa del principio, por si acaso, pero para que no se asusten. Salud. Chao, Chao a chao. todos, gracias.